Las manos de William Blackwell temblaban mientras contemplaba la escena que tenía ante sí. Su hija de 7 años, Sophia, estaba acurrucada en los escalones de mármol de su mansión de Chicago, envuelta en una manta rota y sucia. Pero no estaba sola. Un niño blanco, de unos 12 años, con ropa demasiado fina para la gélida mañana de diciembre, la rodeaba con sus brazos, su propio cuerpo temblando violentamente de frío. Ambos tenían los labios morados. Apenas se movían. Sophia. El grito de William cortó el aire del amanecer mientras corría hacia ellos, sus caros zapatos resbalando en los escalones cubiertos de escarcha. Los ojos del niño se abrieron de golpe. Unos ojos azules cristalinos que contenían más coraje del que cualquier niño debería tener. «Está bien», susurró con la voz quebrada. La mantuve abrigada. La mantuve a salvo. William cayó de rodillas, abrazando a su hija. Estaba helada, pero respiraba con vida. «¿Quién eres?», preguntó William, con lágrimas en los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «Toda la noche», dijo el niño simplemente antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara. A los 12 años, Noah Mitchell llevaba 2 años sin hogar. Desde que murió su madre y huyó de la familia Crawford que lo acogió. Había aprendido a sobrevivir. ¿Qué contenedores de basura detrás de qué restaurantes tenían la mejor comida? ¿Qué refugios hacían menos preguntas? ¿En qué calles era seguro dormir? Pero el invierno era diferente. El invierno era peligroso. Se suponía que esa noche sería la más fría del año. 10 grados, tal vez menos. Nadie sabía que necesitaba encontrar un refugio. Un refugio de verdad. Pero el centro para personas sin hogar más cercano estaba a 8 kilómetros. Y estaba tan cansado, tenía tanto frío, tanta hambre. Mientras caminaba por Millennium Park, el viejo reloj de bolsillo que le había regalado su madre, el que tenía grabado «Guarda tu corazón en su interior», apretado contra su pecho, un recordatorio de lo que más importaba. Fue entonces cuando lo oyó. Llorando, suave, asustado, llorando. El sonido provenía de detrás de una enorme puerta de hierro que protegía una de las casas más prestigiosas de Chicago. Miró a través de los barrotes y la vio. Una niña en pijama rosa sentada en los escalones de la entrada de la mansión, abrazándose las rodillas, llorando. Sin abrigo, sin zapatos, solo en pijama con un clima gélido. «Oye», Noah llamó suavemente. «¿Estás bien?». La niña levantó la cabeza de golpe. «No me he quedado afuera», dijo con voz temblorosa. «Toco el timbre, pero nadie viene. Tengo mucho frío». Noah miró al cielo y la nieve comenzaba a caer. Esta niña no sobreviviría la noche aquí afuera en pijama. Podía irse. Podía ir al refugio y salvarse. Pero la voz de la señora Rivera resonaba en su cabeza. Su ex maestra, la única que lo había visto. Para protegerlo cuando otros lo acosaban por ser diferente, por gustarle otros chicos. No tenemos que ser fuertes todo el tiempo, Noah. Solo amables cuando más importa. Esa noche, importó más que nunca. Si alguna vez has enfrentado un momento en el que hacer lo correcto podría costarle todo, sigue Historias del Corazón para más historias que nos recuerdan lo que nos hace verdaderamente humanos. Noah se despertó con el pitido constante de los monitores del Hospital Northwestern Memorial. Una enfermera de rostro amable llamada Jenkins le revisó las constantes vitales mientras le explicaba que tenía hipotermia severa, pero que se recuperaría. La niña, Noah, se agachó, con la garganta irritada. ¿Está bien? La mirada de la enfermera se suavizó. Está bien, cariño. Hipotermia leve. Pero estará perfectamente bien gracias a ti. Hizo una pausa. Su voz se tornó seria. Le salvaste la vida y casi pierdes la tuya al hacerlo. Antes de que Noah pudiera responder, los recuerdos inundaron su mente, no de la noche anterior, sino de la vida que había abandonado hacía 2 años. El funeral de su madre, donde se quedó solo porque no podían permitirse un servicio con invitados. La trabajadora social que lo alojó con los Crawford,
una familia que acogía niños de acogida a cambio de los cheques mensuales. El día que todo se hizo añicos, cuando Noah, de 10 años, escribió en su diario sobre sus sentimientos por Mason, un chico de su clase, el señor Crawford encontró el diario, llamado Noah asqueroso, roto. Esa noche usó su cinturón, dejando marcas que tardaron semanas en desaparecer. Patricia Crawford simplemente observó, con los labios apretados en una fina línea de silenciosa asentimiento. Solo su hijo biológico, Jack, le había mostrado amabilidad a Noah, dándole comida a escondidas cuando estuvo encerrado en su habitación durante días como castigo. Noah recordaba la noche en que escapó, escabulléndose solo con el reloj de su madre y la ropa que llevaba puesta. Convencido de que estar sin hogar era mejor que vivir donde no podía ser él mismo, la puerta de la habitación del hospital se abrió y entró la detective Lisa Morgan, con una expresión profesional pero amable. Detrás de ella estaba William Blackwell, con una compleja mezcla de gratitud y cautela en el rostro. Noah reconoció la mirada que ponían los adultos cuando se daban cuenta de que era diferente. La misma mirada que lo había seguido por los pasillos de la escuela antes de abandonarla. Necesitamos entender qué pasó, dijo suavemente la detective Morgan. Las imágenes de seguridad te muestran saltando la puerta del señor Blackwell. ¿Puedes decirnos por qué? William lo interrumpió con la voz tensa por la emoción. ¿Qué? Las imágenes de seguridad muestran a este chico dándole a mi hija su única chaqueta y manta mientras moría congelado. Se le quebró la voz. Las cámaras lo capturaron todo. Horas de él hablando con Sofía, manteniéndola despierta, contándole historias incluso mientras su propio cuerpo se apagaba. Noah se miró las manos, sorprendido por la defensa. Noah se había quedado afuera. La puerta se cerró tras ella cuando salió a mirar las estrellas. Intenté tocar la puerta, pero nadie oyó. William hundió los hombros mientras se sentaba en la silla junto a la cama de Noah. Las habitaciones del personal están en la parte trasera de la casa. Yo estaba de viaje de negocios. He estado fuera demasiado tiempo desde que murió su madre. El detective Morgan continuó con suavidad. Noah, nuestros registros muestran que te escapaste de tu hogar de acogida hace 2 años. Los Crawford denunciaron tu desaparición. A Noah se le heló la sangre. El solo nombre le hizo temblar la mano. No puedo volver allí. Miró directamente a la detective. Una mujer que parecía entender más de lo que decía. Me hicieron daño porque conocí a alguien que necesitaba arreglarme. Algo cambió en el rostro de William. No era asco ni juicio, sino reconocimiento. Miró a Noah como si realmente lo viera por primera vez. Nadie te va a enviar de vuelta allí, dijo en voz baja. No si tengo algo que decir al respecto. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese momento iniciaría una batalla que pondría a prueba todo lo que creían sobre la valentía familiar y lo que significa ver realmente a alguien como es. La habitación del hospital quedó en silencio tras la confesión de Noah. La postura de William Blackwell cambió, su compostura de negocios dio paso a algo más crudo, más humano. Crecí siendo hijo de un conserje, dijo en voz baja, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. Cuando construí mi empresa tecnológica, los inversores me miraban como si no perteneciera a la sala. Hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. Sé lo que se siente cuando la gente decide quién eres antes de que abras la boca. El cuaderno de la detective Morgan seguía abierto, pero había dejado de escribir. Llevaba un broche de arcoíris en la solapa, pequeño pero intencionado. Noah, necesito preguntarte más sobre los Crawford. Necesitamos detalles si queremos mantenerte a salvo. Las palabras de Noah llegaron lentamente al principio, luego a toda prisa, describiendo comidas retenidas, noches encerrado en armarios, oraciones impuestas para sanar, abuso físico disfrazado de disciplina, la vergüenza que lo perseguía como una sombra. Mientras hablaba, el doctor Henderson, el psicólogo infantil del hospital, entró en silencio, observando el lenguaje corporal de Noah y notando los constantes marcadores de trauma en su historia. ¿Alguna vez los denunciaste?
preguntó el detective. ¿Quién me creería? Respondió Noah. Un niño de acogida sin familia contra un hogar cristiano respetable con otros 3 niños. Su voz se endureció. El sistema ya me falló una vez cuando murió mi madre. Un cáncer que no podíamos permitirnos tratar. El teléfono de William vibró. Lo miró y se levantó bruscamente. Sofía está despierta. Pregunta por ti, Noah. Momentos después, Sofía irrumpió en la habitación, todavía en pijama de hospital, con el cabello rubio enredado. Noah corrió a su lado, con cuidado con las vías intravenosas. Me salvaste. El médico dijo que podría haber muerto si no te hubieras quedado conmigo. Sus ojos brillaban de admiración. Me enseñaste el reloj de tu madre y me contaste historias toda la noche. Noah esbozó una pequeña sonrisa. También me contaste historias sobre tu arte y sobre tu deseo de ser veterinaria. William observó la interacción. Algo cambió en su expresión. No era caridad ni obligación. Había una conexión genuina entre estos niños que habían sobrevivido la noche juntos. La puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre alto de pelo canoso. Will, vine en cuanto llamaste. Su mirada se posó en Noah con un reconocimiento inesperado. Noah, este es Alex Torres, mi mejor amigo. William explicó. Alex se acercó con voz suave. William me contó lo que pasó. Dudó. ¿Y sobre los Crawford? Noah apartó la mirada. ¿Crees que me lo estoy inventando? No. La respuesta de Alex fue inmediata. Me echaron de casa a los 16 por ser gay. Sé exactamente cómo se siente ese tipo de rechazo. Por primera vez, Noah bajó la guardia por completo. Alguien que realmente lo entendía. William y Alex intercambiaron una mirada que contenía años de historia no contada. William se aclaró la garganta y dijo, Noah, quiero ayudarte, no solo hoy, sino como es debido. Legalmente. Interrumpió suavemente el detective Morgan. Eso es complicado, señor Blackwell. Los Crawford aún tienen la custodia legal. Ya se les ha notificado que Noah ha sido encontrado. Entonces luchamos, dijo William simplemente. Tengo recursos, influencia. La hija Henderson habló por primera vez. El testimonio de Noah, combinado con pruebas físicas y una evaluación psicológica, proporciona motivos para su retirada inmediata de ese entorno. Alex miró directamente a Noah. No estás solo en esta lucha, Yukoa. Ya no. Noah tocó el reloj de su madre. El frío metal que lo anclaba a la realidad. ¿Podía confiar en estos desconocidos? Este hombre, que había nacido en P.R. Village, pero parecía ver más allá. Esta detective, con su discreta comprensión. Esta amiga que había recorrido un camino similar, Sofía, deslizó su pequeña mano en la de Noah. Quédate con nosotros, susurró. Por favor. En ese momento, en una habitación de hospital estéril, rodeado de personas que apenas unas horas antes eran desconocidas, Noah sintió algo que no había sentido en años. 3 días después, el Tribunal de Familia de Chicago bullía de tensión. Los Crawford llegaron con su abogado, Theodore Walsh, conocido por sus tácticas agresivas y su clientela conservadora. Noah se sentó junto a Emma Richardson, la asesora legal preferida de Williams y una de las defensoras de los derechos de los niños más respetadas de Chicago. William y Sofía se sentaron justo detrás de ellos, mientras que Alex Torres los separaba de una creciente multitud de medios de comunicación y espectadores. El caso había atraído una atención inesperada. Una cadena de noticias local tituló, Multimillonario tecnológico lucha por la custodia de un héroe adolescente gay sin hogar. Los medios conservadores lo presentaron de otra manera. Los cuestionables motivos de Blackwell para apoderarse de la custodia. La hermana de William, Margaret, había llamado la noche anterior con la voz tensa y desaprobatoria. William, piensa en lo que haces. Acogiendo a un chico gay sin hogar. ¿Qué dirán tus inversores? ¿Y Sofía? La respuesta de William fue inusualmente directa.
¿Qué quieres que haga, Margaret? ¿Devolvérselo a quienes abusaron de él? ¿Es ese el ejemplo que debo darle a mi hija? Ahora, cuando la jueza Eleanor Wilson entró en la sala, Noah luchó por controlar el temblor de sus manos. Robert Crawford permanecía impasible, su esposa Patricia a su lado, ambos vestidos impecablemente para su papel de padres de acogida preocupados. Pero alguien inesperado se sentó a su lado junto a Jack Crawford, su hijo biológico, ahora de 17 años. Su presencia confundió a Noah. Jack había sido el único que le había mostrado amabilidad. Emma Richardson comenzó a presentar metódicamente fotografías de las lesiones de Noah de hacía 2 años, que la señorita Rivera, exmaestra de Noah, había documentado pero nunca reportado por temor a que el sistema le volviera a fallar. Los informes médicos del Dr. Henderson confirmaban un trauma psicológico consistente con el relato de Noah. También se presentaron testimonios de otros 2 ex-hijos adoptivos de los Crawford que se presentaron tras ver la noticia. Theodore Walsh replicó con testigos de carácter que elogiaron los valores cristianos de los Crawford y su posición en la comunidad. Describió a Noah como un niño problemático e inestable que había inventado acusaciones de abuso después de ser disciplinado por comportamiento inapropiado. Cuando Noah subió al estrado, la sala del tribunal quedó en silencio. Su voz empezó. Queda, pero se hacía más fuerte con cada palabra. Tenía 10 años cuando murió mi madre. Me dijo que siempre fuera honesto sobre quién soy. Los Crawford me enseñaron que quién soy es algo que hay que sacarme a golpes. Sus ojos se cruzaron con los de Williams brevemente. Hace 2 noches, casi muero abrigando a una niña porque eso es lo que mi madre habría hecho. Así soy. El testimonio más duro llegó inesperadamente. De Jack Crawford, quien se acercó al estrado, con una pequeña libreta en la mano. Este es mi diario, dijo, sin mirar a sus padres. He grabado a todos los niños de acogida que han pasado por nuestra casa. Los castigos que recibieron. Su voz se quebró. Lo que le hicieron a Noah no fue disciplina. Fue odio. Durante el recreo, Noah se encontró en la pequeña habitación de un estudiante con William y Sophia. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Noah de repente. Ni siquiera me conoces. William guardó silencio por un momento. Cuando te vi en esos escalones, dándolo todo para salvar a mi hija, vi a alguien con más coraje que la mayoría de los adultos que conozco. Hizo una pausa. Y cuando escuché tu historia, me di cuenta de que tenemos más en común de lo que crees. Porque tu amigo Alex es gay. Porque entiendo lo que significa ser juzgado por algo que no puedes cambiar. La voz de William se suavizó. Y como mi hija no ha dejado de hablar de su ángel de la guarda desde que despertó, Sophia, que había estado inusualmente callada, empujó un papel doblado sobre la mesa. Era un dibujo de 3 monigotes tomados de la mano frente a una casa grande. Ese es papá, esa soy yo y ese eres tú, explicó con naturalidad. Si quieres, Noah sacó el reloj de su madre del bolsillo, recorriendo el grabado con el dedo. Por primera vez en años, sus palabras no parecían un recuerdo lejano, sino un camino a seguir. 6 meses después, en una cálida mañana de junio, Noah Mitchell se encontraba en el juzgado del condado de Cook con un traje azul nuevo que aún le resultaba extraño. La jueza Wilson firmó los documentos finales de adopción con una sonrisa que transformó su rostro habitualmente severo. Felicidades, Noah Mitchell Blackwell. Es oficial. William puso la mano en el hombro de Noah. El gesto ahora familiar y reconfortante, en lugar de extraño. Sophia saltaba emocionada junto a ellos, aferrada a su último proyecto artístico, un retrato familiar pintado mucho más sofisticado que su dibujo de palitos de meses antes. Alex Torres y la señora Rivera estaban cerca como testigos. Ambos se secaban los ojos sospechosamente húmedos. La mansión Blackwell había cambiado en esos 6 meses. La habitación de Noah, antes una impersonal suite de invitados, ahora exhibía su talento artístico emergente en cada pared.
William había convertido un solario sin uso en un pequeño estudio de arte donde Noah y Sofía pasaban horas juntos. Pinceles y lienzos extendidos sobre mesas bañadas por la luz natural. La frialdad que Noah había sentido al principio en los pasillos de mármol se había calentado con risas. Discusiones, dificultades con las tareas y noches de cine. William también había cambiado. Delegaba más en el trabajo, volvía a casa a cenar casi todas las noches y aprendió a escuchar cuando Noah se despertaba ocasionalmente gritando por pesadillas sobre los Crawford. No siempre sabía qué decir, pero siempre sabía cómo estar presente. 10 años pasaron como pasar las páginas de un cuento. Noah, ahora de 22 años, se encontraba en el escenario de graduación de la Universidad de Columbia, recibiendo su título en educación artística. Desde su asiento entre el público, William observaba con orgullo manifiesto como su hijo, el chico que antes había sido invisible en las calles de Chicago, ahora era reconocido por sus logros académicos en su trabajo con jóvenes LGBTQ en riesgo. Sofía, de 19 años y estudiante de veterinaria, vitoreó con tanta fuerza que avergonzó a todos a su alrededor. Junto a ella se sentaba Jack Crawford, quien había roto lazos con sus padres tras testificar y había encontrado su propia familia elegida en los Miche y Blackwell. Con el respaldo financiero y la experiencia empresarial de Williams, Noah fundó la Fundación Segunda Oportunidad, que brinda vivienda segura y oportunidades educativas a jóvenes LGBTQ rechazados por sus familias. El reloj de bolsillo que perteneció a su madre se convirtió en el símbolo de la fundación, un recordatorio de que la bondad, incluso en los momentos más oscuros, genera un impacto que puede cambiar vidas. Una tarde, mientras impartía una clase de arte en la fundación, Noah notó que un niño se quedaba allí después de que los demás se hubieran ido. Tyler, 14 años, delgado y atento, con moretones mal disimulados bajo sus largas mangas. «Mis padres se enteraron ayer», susurró Tyler. Su voz apenas se oía. «Sobre mí. Dijeron que tenía que irme». Noah sacó con cuidado el viejo reloj de bolsillo del cajón de su escritorio. «Les contaré una historia sobre una noche fría, una niña pequeña y como a veces la familia no se trata de con quien naciste, sino de quien te ve cuando nadie más lo hace». Más tarde esa noche, Tyler se sentó a la mesa del comedor Miche y Blackwell, donde Sofía describía animadamente su última rotación veterinaria. William estaba sirviendo su infame intento fallido de lasaña, y Noah explicaba por qué necesitaban hacer espacio para uno más. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que la amabilidad cambió por completo el rumbo de la vida de alguien? ¿Dónde estarías hoy si alguien te hubiera ofrecido una segunda oportunidad cuando más la necesitabas? Sigue Historias del Corazón para más información. Poderosos recordatorios de que, a veces, la familia que creamos importa más que aquella en la que nacemos.